hermanos, creo que ya estamos conectados, ya estamos en vivo. Bienvenidos a nuestra clase de este viernes aquí en la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. ¿Ok? Bueno, gracias a Dios. Estamos para nuestros hermanos que nos miran a veces aquí en Facebook o en YouTube. Estamos lejos de los incendios, ¿verdad? De Los Ángeles. Muchos hermanos me han preguntado si estamos bien. Y bueno, gracias a Dios que sí, estamos pues como a unas 2 horas, ¿verdad? De las montañas donde suceden los incendios. Y por la gracia de Dios estamos bien. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a iniciar con una palabra de oración. Y después vamos a cantar el número... ¿Qué número te dije, Moisés? 702, ¿ok? Para que lo encuentren en el himnario azul, hermanos. Aquí tengo uno extra, sí. ¿Ok? 702. Muy bien. Sí, aquí está adelante. Ok, hermanos, vamos a iniciar con una palabra de oración. Niños, we're gonna pray, ¿ok? Let's pray. Padre, gracias por tu misericordia infinita e inmerecida que derramas cada día en nuestras vidas. Y Señor, la misericordia más grande la expresaste cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo, el justo, que no tenía por qué morir ni sufrir por nosotros, mas sin embargo lo hizo por puro amor y por pura gracia para rescatarnos de la condenación del pecado, reconciliarnos con su Padre, para ser adoptados en la familia de Dios, tener comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo y con nuestra familia en la fe, y darnos una vida eterna que nunca tendrá fin, nunca terminará. Oh Señor, gracias. Gracias por ese don tan inefable que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Espíritu Santo, oramos para que nos bendigas, iluminando nuestra mente, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra interacción, Señor, al empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Oh Señor, confesamos nuestra inhabilidad, confesamos nuestra finitud y nuestra incompetencia en nosotros mismos para entender tu palabra, y por eso oramos por la ayuda indispensable del Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para explicar y recibir con un corazón receptible tu santa palabra. Bendice a tu iglesia, oh Señor, alrededor del mundo. Bendice a los que sufren por los incendios. Bendice a los que sufren por las calamidades de diferentes tipos. Oramos por los países en guerra, Señor, que haya paz en el mundo, que se acabe la violencia, Señor, y que el Evangelio de Jesucristo siga siendo predicado a lo largo y ancho del mundo. Amado Señor, una vez más bendice a nuestra congregación mediante el estudio de tu palabra, pues te lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a compartir el salmo que vamos a cantar en un momentito nada más. Aquí lo tenemos, es el Salmo 136, que en el himnario es 702 y se llama Alabad, para siempre es su misericordia. Salmo 136. Pónganse de pie los que puedan y cantemos al Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre
porque para siempre es su misericordia. Alabad al que cumple sus promesas, alabad al que cumple sus promesas, alabad al que cumple sus promesas, porque para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Salmo 136, hermoso salmo. Y ahora sí vamos a pedir a los niños que pasen a su clase. Pasen a su clase los niños. Y vamos a empezar nuestro estudio nosotros sobre el libro de Apocalipsis. Recuerden, siempre es recomendable que en casa ustedes lean el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para que así en el estudio lo podamos aprovechar mucho mejor. ¿Ok? Aquí está Apocalipsis capítulo 1, ya lo tenemos aquí compartido en la pantalla para los hermanos de Zoom. Y ustedes que están en persona pueden encontrarlo en su Biblia. Último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, que significa revelación, manifestación, dar a conocer. Vamos a aprender acerca del contexto de Apocalipsis conforme vayamos avanzando. Pero bueno, algunas cosas básicas debemos decir. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, que también en el Nuevo Testamento escribió otros libros, ¿verdad? Como el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, y también el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan fue el discípulo que sobrevivió a todos los demás y murió alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, él ya era muy anciano cuando escribe el Apocalipsis o el libro de Revelación. Más adelante daremos otros datos históricos, ¿verdad? Y el contexto del libro conforme vayamos avanzando. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro interesante porque contiene muchos símbolos. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que no se pueden interpretar literalmente, sino de acuerdo a la naturaleza del libro, que es simbólico, pero que definitivamente tiene un significado importante. Entonces, vamos a iniciar leyendo, hermanos. Todos juntos vamos a leer Apocalipsis 1, del 1 al 3, que será la sección que vamos a estudiar el día de hoy. Leamos la palabra santa del Señor juntos. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. La palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Muy bien, el autor empieza diciendo la revelación de Jesucristo. La palabra revelación significa algo que se da a conocer. Además significa algo que estaba escondido u oculto y ahora se manifiesta, se nos da a conocer. Y la revelación, bíblicamente hablando, es una acción divina, ¿verdad? Dada por Dios. De manera que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro de revelación, porque nos habla acerca de Dios y de su voluntad para con nosotros.
no supiéramos nada del origen de toda la creación si Génesis 1 no fuese la revelación de Dios, ¿verdad? No supiéramos nada de Moisés y de la historia del pueblo judío si Dios no lo hubiera revelado y mandado a ponerlo por escrito. O sea, no supiéramos todo lo que la Biblia dice si Dios no la hubiera revelado. Entonces, toda la Biblia es la revelación de Dios, dar a conocer su voluntad, dar a conocer quién es Él y su voluntad para la iglesia. Pero claro, el libro de Apocalipsis es interesante porque es el último libro de la Biblia y entonces Dios le revela a Juan y a su iglesia algo muy importante. Luego dice, la revelación de Jesucristo. La palabra de Jesucristo, la palabrita de, puede significar dos cosas, ¿ok? Primeramente, que es Jesucristo quien revela, quien da a conocer. Y segundo, que al mismo tiempo la revelación que Jesucristo da trata acerca de Él mismo, ¿ok? Entonces, la preposición de tiene ese doble significado. Indica la fuente de donde proviene, pero también indica el contenido de lo que trata la revelación. Entonces, la revelación de Jesucristo significa la revelación que Jesucristo le da a Juan y que también trata acerca de Él. Pero claro, cuando decimos que trata acerca de Jesucristo, Jesucristo debe entenderse como lo que Él es, nuestro mediador, nuestro redentor, pero también es Dios mismo que en la eternidad siempre ha habitado con su Padre y el Espíritu Santo. Entonces no es que trate solo de la segunda persona de la Trinidad, pero sí trata en especial de lo que Él ha hecho, pero obviamente su obra siempre en combinación, en coordinación, en conjunto con el Padre y el Espíritu Santo. Y bueno, indirectamente también cuando hablamos de que Jesucristo es el revelador, el que revela y que manifiesta, indirectamente prueba que Él es la fuente de la revelación divina y por lo tanto Él es Dios mismo. Él es divino. ¿Quién es el que revela en el Antiguo Testamento? Dios el Padre, ¿verdad? Jehová Dios revela a su pueblo su voluntad y vemos que también Jesucristo revela. Es una acción divina, ¿verdad? Que comparte con el Padre y el Espíritu Santo. Muy bien. La revelación de Jesucristo. La palabra Jesucristo es un nombre, ¿verdad?, compuesto de dos partes. Jesús, que significa Salvador, Dios salva, Jehová salva, y Cristo, que significa ungido, el Mesías. Entonces, esta revelación proviene del Mesías designado por Dios para ser el Salvador de su iglesia. Obviamente que para este tiempo nuestro Señor Jesucristo ha desarrollado su ministerio, murió, pero resucitó. Es el Cristo resucitado y además el Cristo que subió al cielo y desde allí gobierna a su iglesia. Esto es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta, porque cuando Cristo sube al cielo, Él no se desliga de su iglesia. Él es el Rey que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí gobierna a su iglesia. La iglesia entonces tiene un Salvador vivo, divino, el Rey que gobierna a su iglesia. Pero noten lo que dice ahora el apóstol Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Noten lo que dice, que Dios le dio. La palabra Dios allí es obviamente diferente a Jesucristo. Está hablando acerca de su Padre. ¿Ok? Entonces,
¿Quién dio la revelación a Jesucristo? Dios su Padre. Noten que aunque el texto no va en orden propiamente, pero uno puede ir mostrando la cadena de la revelación. La revelación se origina en Dios Padre, que la da en segundo lugar ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Hay dos fuentes de revelación, por así decirlo. El Padre, Dios, que la da a su Hijo Jesucristo. Y esto es bien importante, hermanos, porque cuando hablamos de la salvación, podemos caer en un cristocentrismo equivocado, ¿verdad? Se habla de ser cristocéntrico, que nuestra enseñanza sea cristocéntrica, y eso es correcto, es correcto. Pero nunca debemos pensar que una enseñanza cristocéntrica excluya al Padre de nuestro Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Y esto significa que esta revelación proviene del Padre que ama a su iglesia, del Padre que, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios, ¿lo recuerdan? Al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces, el Padre no es el Padre malo que tiene que ser aplacado por su Hijo Jesucristo. No, el Padre es de hecho la fuente de la gracia, del envío de nuestro Señor en su calidad de mediador y de redentor. Es Dios Padre quien ve nuestra miseria y entonces envía a su Hijo. Y aquí que su Hijo ya ha desarrollado su ministerio, ya está en el cielo a la diestra del Padre. Ahora es el Padre que también se toma la molestia, por así decirlo, de revelar a su iglesia lo que va a suceder, lo que deben esperar. Y entonces esto significa lo que ya dijimos, que el Padre es la fuente de la revelación. El Padre en su gracia, en su misericordia, nos revela lo que va a suceder. Lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Y además, cuando dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, significa que el que tiene control de la historia, ¿quién es? Dios. La historia no es una sucesión de eventos fortuitos, desconectados, al azar o casualidad. No, Dios, el Cristo resucitado, es el Señor de la historia. Dios conduce la historia, crea la historia, dirige la historia. Todo lo que sucede entonces sucede por su santa voluntad. No hay nada que caiga fuera del control y el dominio de Dios. La historia es de Dios. Él la controla, Él la rige. Y además, conforme avancemos en el libro de Apocalipsis, vamos a aprender que este Dios no solamente es el Señor de la historia en un sentido general, sino que es el Señor de la historia porque Él controla la historia y conduce la historia hasta su último propósito, a su propósito final. ¿Ok? Nada sucede por casualidad. Entonces, el libro de Apocalipsis trata acerca de la revelación que Dios da, como dándonos una perspectiva celestial de las cosas, para que miremos todo lo que sucede con los ojos de Dios, por así decirlo, con una perspectiva divina, con un entendimiento bíblico que proviene de Dios, de manera que lo que sucede no debe provocarnos a caer en la desesperación o en la falta de esperanza, sino que Dios está gobernando la historia. Eso es muy importante, muy, muy importante. No solamente para los grandes eventos, sino para todos los eventos, para todos los eventos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, Otra vez, el verbo dio vuelve a enfatizar el amor y la gracia de Dios. ¿Estaba Dios obligado a revelar lo que iba a suceder? No, pero lo hizo en su gracia.
¿Ok? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Noten cómo el Señor es misericordioso porque da la revelación para manifestar, para simbolizar, para dar a conocer, para significar. Él revela su voluntad de las cosas que sucederán a sus siervos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor iba a castigar a Sodoma y a Gomorra? Dice allá en el libro de Génesis que el Señor mismo, deliberando consigo mismo, dice: le he de ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces, en un acto de misericordia y de gracia, le revela qué es lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Los profetas dicen que el Señor no revelará su voluntad a sus profetas. Vemos la gracia de Dios. Y aquí cuando dice para manifestar, tiene esa idea, ¿verdad?, de algo que estaba oculto y que nos va a ayudar a entender el porqué de la historia. Es el Dios que revela para manifestar, para revelar, para dar a conocer a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Todos los apóstoles excepto Juan ya habían muerto. ¿Ok? Entonces la palabra siervo tiene la idea de que no se la está dando a un individuo, que en este caso sería Juan, es plural, a sus siervos. No se lo está dando a un grupo selecto, como los 12 apóstoles, porque ellos ya, los 11 habían muerto. Entonces, la expresión a sus siervos significa a la comunidad de la fe, a la iglesia. De manera pues que lo que el Señor va a revelar, Dios Padre va a revelar por medio de su Hijo, concierne a su pueblo de todos los tiempos, a sus siervos, a los que pertenecen a Él. Siervos también tiene la idea, ¿verdad?, de que estamos al servicio de Dios y que Él es nuestro dueño. Él nos compró con su sangre preciosa, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Pertenecemos a Él y el curso de nuestra vida le pertenece a Él. De modo que en el curso de la historia, toda nuestra vida debe ser de servicio a Dios. Qué hermoso es que Él revela su voluntad a sus siervos, a ti y a mí. En primer lugar, claro, a la generación de cristianos que vivía en el tiempo y época del apóstol Juan, pero también a toda la iglesia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Noten, las cosas que deben suceder pronto. La idea de la expresión que deben suceder pronto es interesante. Significa que todo lo que Dios revela va a suceder. No puede ser de otra manera. No hay nada que frustre el propósito de Dios. No hay nada que detenga o eche a perder los planes de Dios. Lo que Él revela que va a pasar debe suceder, debe ocurrir. Ese es el plan de nuestro Dios perfecto y todopoderoso. Las cosas que deben suceder pronto. Dios tiene en control toda la historia del mundo, pero particularmente tiene en control la historia que afecta de una manera directa a su iglesia. ¿Ok? Todas las cosas suceden por la voluntad de Dios, pero aquí le está revelando a Juan las cosas que van a suceder y que van a tener una repercusión inmediata y directa sobre la vida de la iglesia en los últimos tiempos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa expresión pronto es bien interesante. No sucede, no significa pronto aquí inmediatamente.
¿Ok? El libro mismo de Apocalipsis nos va a ir mostrando que pronto no significa inmediatamente, sino que cuando dice las cosas que deben suceder pronto, significa que es el inicio del cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, como también de los eventos profetizados, por ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo en el libro, en los Evangelios, cuando habla acerca del fin del mundo, o cuando Pablo habla en Primera de Tesalonicenses acerca de la manifestación del hombre de pecado, etc. ¿Ok? O de lo que habla Daniel en su libro en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que debe suceder pronto no significa que va a suceder inmediatamente, sino que es el inicio definitivo e inminente del cumplimiento de todas las cosas, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Las cosas que deben suceder pronto. Preguntas hasta aquí, hermanos, para terminar esta primera idea. Preguntas, comentarios hasta aquí. Entonces, tomemos en cuenta la cadena de revelación. Ya dijimos, Dios, el Padre, revela a su Hijo Jesucristo y después menciona a sus siervos. Entonces, Dios, Jesucristo, los siervos. Pero vean lo que dice después. Y la declaró, la dio a conocer, la entrega, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ok? Vamos a rearmar la cadena de revelación. Entonces, según esto, Dios Padre es la fuente de la revelación que la entrega a su Hijo Jesucristo. La declaró por medio de ¿quién? De su ángel. En tercer lugar, se la entregó ¿a quién? A Juan, para que Juan lo entregue finalmente a los siervos de Dios. ¿Ok? ¿Se dan cuenta del orden? Dios, Jesucristo, ángel, Juan y los siervos. ¿Vale? Adelante, hermana. Es que no lo acomoda en mi cabeza. Sí. Sí, Cristo es Dios mismo. Y cuando dice que Dios le revela a Jesucristo, da a entender que él no lo sabía. Correcto, buen punto. Yo creo que aquí, hermana, Jesucristo está actuando en calidad del mediador y salvador de su iglesia. Es en ese sentido que es el Padre se lo da a Él, no en el sentido de el Hijo eterno y natural de Dios, porque Él sabe todas las cosas, pero es en su carácter del Cristo resucitado, del Redentor y mediador de la iglesia. ¿Ok? Muy bien, ¿está clara la cadena? Dios, Jesucristo, ángel, Juan y los siervos, la comunidad eclesial, la iglesia, el pueblo de Dios. Noten cómo describe aquí a Juan, lo describe como su siervo en singular, ¿verdad? Entonces los apóstoles eran también siervos, servidores. Esa idea moderna, ¿verdad?, de que hay apóstoles, primero es falsa, y segundo, de que son personas prácticamente privilegiadas en una posición de superioridad, no es bíblica, definitivamente. Todos los apóstoles verdaderos, los 12 apóstoles, eran siervos, eran servidores de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la declara por medio de su ángel. No menciona hasta ahora el nombre del ángel. ¿Ustedes recuerdan si Apocalipsis a lo largo del libro menciona el nombre del ángel? Menciona, a ver cuál. Miguel y... Bueno, es el que está muy activo en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús, ¿lo recuerdan? Miguel se menciona también en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, pero menciona a Gabriel.
Y al parecer, ¿verdad? Gabriel es como el ángel designado para dar a conocer, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor. Probablemente sea Gabriel, ¿no? No, esa es otra cosa. Sí, él era un ángel, el diablo era un ángel, ¿ok? Así es. Ahora es un ángel caído, ¿verdad? El príncipe de los demonios. Muy bien. La declaró por medio de su ángel. Y recuerden que los ángeles también son servidores. ¿No así lo dice Hebreos capítulo 1, 14 me parece? Que los ángeles son servidores del pueblo de Dios. Vamos a leerlo, Hebreos. Dice en Hebreos 1:14, hablando de los ángeles. En el versículo 13, en la página 1268, dice: pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ¿qué? Servidores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Ahí están, los ángeles son mensajeros, son servidores enviados por Dios al servicio de la iglesia. Página 1268, Hebreos 1:14. Aquí vemos cómo este ángel, servidor, mensajero, está al servicio de Dios para servir a su pueblo. Ahí lo tenemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Noten aquí que Juan funciona como testigo, ¿verdad? Como testigo. Él ha dado testimonio, ha declarado, ha hablado acerca de algo. Y bueno, un testigo es alguien que ha estado en el lugar de los hechos, por así decirlo, de primera mano, y entonces habla de lo que ha visto. Juan, noten el tiempo del verbo, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ha hablado de manera oficial, de manera legal, ¿verdad? Él ha dado testimonio. Su testimonio es verdadero, porque es un testimonio fiel de lo que él ha recibido. Ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Dónde ha dado Juan testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? En el Evangelio y en sus cartas también, ¿verdad? Noten otra vez cómo dice: ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y bueno, con respecto al versículo 1, otra vez vemos Dios, que se refiere a Dios Padre. Ha dado testimonio de la palabra de Dios, del logos de Dios, dice el griego original, que proviene de Dios, pero también del testimonio de Jesucristo. Entonces, noten otra vez la presencia de nuestro Dios Trino en la obra de la salvación. Está el Padre y está Jesucristo, el Hijo. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿a qué se refiere que ha dado testimonio de la palabra de Dios? Lo ha dado ya en sus evangelios, ¿verdad? Pero también dar testimonio significa testificar, hablar acerca de lo que ya sucedió. Y tal vez el apóstol Juan o el texto significa que él en su evangelio ha dado testimonio del cumplimiento de lo que Dios había dicho. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Ok? La palabra de Dios, la palabra profética que no falla y que siempre cumple lo que promete. Y del testimonio de Jesucristo tal vez se refiera a precisamente la obra y ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Algunos autores dicen que a veces el griego, cuando dice
como aquí, ha dado testimonio de la palabra de Dios, y luego dice, y del testimonio de Jesucristo. En español no lo vemos tanto, pero en el griego original utiliza una conjunción kai para y, que en realidad tiene el significado de explicar la frase anterior. Como si dijera así, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, es decir, de lo que Jesucristo ha hecho. O sea, de lo que Dios Padre ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Y claro, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Hablar de lo que hace el Padre y de lo que hace el Hijo, otra vez, no son dos obras diferentes, ni mucho menos contrarias o contrapuestas. No, porque como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Hijo hace todo lo que el Padre le manda hacer. Y todo lo que el Padre hace, lo hace a través del Hijo. ¿Ok? Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Noten aquí que el apóstol Juan entonces no va a hablar acerca de su opinión, no va a hablar acerca de sus emociones o sentimientos, sino va a hablar con fidelidad de lo que Dios ha revelado y ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego al final dice, y de todas las cosas que ha visto. Interesante, porque el libro de Apocalipsis en sí mismo es una visión, es una visión. Entonces Juan vio por la revelación de Dios lo que va a suceder, pero sabemos también que el apóstol Juan vio a Jesucristo en persona y vio las obras de Jesucristo. De hecho, él en su carta, vamos a leerlo en su primera carta, primera de Juan, que está un poquito antes de Apocalipsis, en la página 295, el apóstol Juan dice así, primera de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra verbo ahí se refiere al Señor Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y vivimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. O sea, Cristo el Hijo estaba con el Padre, el Hijo es la vida, fue manifestado. Y luego dice otra vez en el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, cuando dice allá que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, probablemente se refiera tanto a lo que ve en la revelación de Apocalipsis como lo que él vio cuando estaba con el Señor Jesucristo y todo lo que Dios le reveló. ¿Ok? Ahí está. Por otro lado, la palabra testimonio, hermanos, es muy importante en la Biblia. La palabra testimonio hace referencia a alguien que recibe un mensaje y lo entrega con fidelidad sin tergiversarlo. Sin tergiversarlo. Entonces, como nos damos cuenta, Apocalipsis es un libro dentro del canon bíblico que no está desconectado de todo lo anterior, sino está conectado con los 65 libros canónicos, ¿verdad? Es decir, todo lo que vemos en Apocalipsis debe interpretarse y entenderse a la luz de todo el resto del canon bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, no de manera independiente. Si hacemos eso, vamos a caer en un laberinto sin salida. Algunos comentaristas dicen que, por ejemplo, Apocalipsis 1:1 está redactado siguiendo el estilo de Daniel capítulo 2, donde también Daniel recibe la revelación y le entrega al pueblo de Dios las cosas que van a suceder. Entonces,
Apocalipsis no es un libro que debe estudiarse aisladamente, independientemente o peor aún, en contra de los demás libros canónicos. Debe entenderse siempre a la luz de todo ello. ¿Dónde encontramos lo que Jesucristo hizo? ¿Lo encontramos solamente en el Nuevo Testamento? No, Jesucristo ya está presente en el Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos lo que Dios, su Padre, ha hecho? ¿Solo en el Nuevo? No, también en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Preguntas aquí, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hasta aquí. Hermano. Entonces, ahí donde empieza el 2, cuando dice el testimonio de la palabra, debemos entender de Jesucristo, ¿verdad? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, debemos entender de Jesucristo. Algunos comentaristas dicen eso, ¿verdad? Que cuando dice ha dado testimonio de la palabra de Dios, se refiere, o sea, viene explicado su contenido en la siguiente frase, que consiste en el testimonio de Jesucristo, en lo que Dios el Padre ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces cuando dice palabra, Cristo es el verbo, la palabra. Oh, en ese sentido. Buena pregunta, ¿verdad? Parece ser que la palabra, ¿verdad? Logos en griego, definitivamente se refiere al Hijo. No siempre de manera estricta, ¿verdad? Pero por ejemplo en Juan 1:1 cuando dice, en el principio estaba la palabra, el verbo. La palabra es la misma para verbo. En español se ha traducido de manera diferente. En lugar de palabras se traduce como verbo, pero en griego es la misma palabra, logos. ¿Ok? Logos. Entonces, cuando dice en el principio era el verbo, en Juan 1:1 está diciendo en el principio era la palabra, que se refiere a Jesucristo. Entonces, cada vez que Dios habla, esa palabra de Dios que sale de su boca no es una palabra humana, que así como sale, termina y se disipa, sino que Jesucristo mismo es la palabra. Él es la palabra encarnada de Dios. Por eso es que Él estuvo desde el principio. En el principio era el verbo. Y si nos remontamos a Génesis 1, cuando el Padre habló y dijo, entonces esa palabra que Él pronunció se refiere al Hijo. En Dios no hay nada que exista y deje de existir. En Dios no hay cosas en vano, sino que todo lo que Él hace permanece para siempre. Entonces, si a veces la palabra se refiere al Hijo. Más por la tendencia de Juan, ¿no? A utilizar. Especialmente por el apóstol Juan, que lo usa en ese sentido, claro. Aquí, una buena pregunta, ¿verdad? ¿Que ha dado testimonio de la palabra de Dios? Tal vez la palabra se refiera a la revelación misma de Dios, ¿verdad? Pero que obviamente consiste en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Consiste en Jesucristo. Recae en Cristo. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que palabras de Dios caen al vacío o se cumplen y deja de existir. No, Cristo es la palabra encarnada de Dios. Por eso dice el profeta Isaías que la palabra de Dios escrita. Claro, también, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios escrita, la palabra que permanece para siempre. Mis palabras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán para siempre. ¿Cómo puede una palabra permanecer para siempre? Eso rompe nuestro esquema de pensamiento, ¿cierto o no? ¿Cómo puede decir Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Y es que para nosotros las palabras son solamente sonidos, ¿cierto o no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo es que esas palabras que tú pronuncias y salen de tu boca permanecen? Para nosotros no, es un sonido, ya se acabó. Pero para Dios no es así. Su palabra permanece para siempre, es eterna su palabra. Y por eso es que la palabra de Dios, en última instancia, en realidad se refiere a Jesucristo mismo. Porque tienen diferentes
Sí, sí. ¿Cómo se puede definir su voluntad? Claro, claro. O sea, la palabra incluso es simple, ¿verdad? Correcto. Sí, Pero sí. cuando se refiere a Jesucristo, A Jesucristo. en ese sentido es... Él es la palabra encarnada. Así es. Se refiere a lo que Él ha hecho. Muy bien. Ahí va a decir algo y se me olvidó. Bueno, el profeta Isaías dice que porque toda la palabra que sale de Dios no vuelve a Él vacía, sino cumple el propósito para la cual fue enviada. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que Dios dice no desaparece o se desvanece en la atmósfera, por así decirlo. Su palabra es verdadera. Su palabra es eterna. ¿No? Muy bien. Entonces, en esta frase podemos decir que ha dado testimonio de la palabra de Dios en Jesucristo. Que consiste. Su obra. Y su obra, claro, así es, hermano. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En un sentido parecen dos cosas, ¿verdad? Pero analizándolo otra vez nos damos cuenta que en la obra del ser trino de Dios hay unidad. Hay diversidad, pero hay unidad. Y entonces es una obra, ¿verdad?, realizada por este Dios trino. De modo que la palabra de Dios consiste en Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo también dice una y otra vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿verdad?, que todos los libros del Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablan de mí. ¿No es eso interesante? O sea, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo de una o de otra manera. Pues es que la palabra de Dios al salir, por decirlo así, al viajar va afectando. Claro, exacto. Exacto. Por el propósito. Exacto. Su palabra es una palabra que sale, por así decirlo, y regresa a Él. Y en ese sentido su palabra es eterna. Si podemos decirlo con reverencia, ¿verdad? Como el efecto de boomerang, ¿verdad? El boomerang que tiras y va, da la vuelta y regresa a ti mismo. No es algo que desaparece o se desvanece. La palabra de Dios es eterna. Es eterna. Tenemos ese sentido que como existe palabra para nosotros. Claro, es lo que decíamos en la clase pasada. Cuando nos acercamos a la Escritura, no debemos meterle a la Biblia nuestras categorías de pensamiento para hacer que encaje con nosotros. Es al revés, ¿verdad? Debemos dejar que la Biblia nos explique lo que nos revela. Y la Biblia se explica comparando una parte de la Escritura con otra parte de la Escritura. Por eso se dan cuenta, es un error gravísimo cuando nos acercamos a Apocalipsis y lo queremos estudiar en sí mismo, independientemente de todos los demás libros de la Biblia. O sea, se acerca uno con una presuposición o una idea que no es bíblica. ¿Ok? Muy bien, continuamos para terminar el versículo 3. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten la palabra bienaventurado, que es una palabra que la encontramos también en labios ¿de quién? De Jesucristo, en las bienaventuranzas. Lo encontramos también en los Salmos, Salmo 32. Bienaventurado el varón al que Jehová no inculpa de pecado. ¿Verdad? Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados. Y ahora dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Algunos piensan que leer y oír, ¿verdad?, se refiere a obedecer, ¿no? A obedecer. Pero algunos dicen también que de acuerdo con el contexto histórico, cuando dice bienaventurado el que lee, significa que los que podían leer la revelación de la palabra de Dios, pues deberían leer la palabra. ¿Ok? Y cuando dice y los que oyen, tal vez sea una referencia a que muchos no sabían
leer, pero no tenían excusa. Podían, ¿qué? Escuchar. ¿Ok? Tal vez signifique eso. Pero también junto con ello puede ser que cuando dice el que lee y oye, se refiere a que el pueblo de Dios tiene el mandato de leer la palabra. Somos el pueblo del libro en ese sentido. Leemos la palabra de este libro como divino, no como humano, sino como divino. Leemos, debemos leer. Y es que, hermanos, en la historia de la iglesia, el pueblo de Dios se ha caracterizado por ser un pueblo lector, que lee, que lee. En nuestros tiempos modernos se ha perdido eso. No se lee, pero uno debe leer, y especialmente debemos leer la palabra de Dios. Siempre debe haber tiempo para leer. Y los que oyen también pueden tener la idea de oír la palabra oficialmente predicada en los servicios de adoración, pero también, como lo estamos haciendo en ese momento, la palabra enseñada en los estudios bíblicos. Y ahora podemos ampliarlo incluso más con los medios sociales, ¿verdad? Como YouTube y otros medios, donde hay buenos predicadores de la palabra de Dios, fieles, sanos, que son fieles al testimonio dado en la palabra. Y entonces uno escucha con sabiduría y con cuidado, claro, para no estar oyendo cualquier persona o falsos maestros, ¿no? Entonces podemos escuchar y crecer y aprender más. Bienaventurado el que lee. O sea, si realmente es un privilegio, es una dicha, recibimos la bendición de Dios al leer, eso nos debe motivar a leer la palabra. Debemos ser como el salmista del Salmo 1, ¿lo recuerdan? El hombre que medita, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. La gran mayoría de nuestros problemas se deben a que no leemos, oímos la palabra y la ponemos en práctica. Entonces, ¿es bueno leer? Sí. ¿Es suficiente? No. Tenemos que leer, tenemos que oír, pero la revelación de Juan, y esto es lo interesante, no solamente tiene una obligación intelectual de leer y aprender, sino también tiene una obligación ética, moral, que debemos vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué? Y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se escribió Apocalipsis para estarte peleando con los demás acerca de las diferentes interpretaciones que se puedan dar, para estar presumiendo de que tú ya sabes qué significa esto o lo otro. Bueno, se escribió para aprender, sí, para conocer, pero su propósito final es para guardar, es decir, obedecer, confiar en la palabra, en saber que lo que Dios está revelando es para que tu vida se vaya amoldando a la voluntad de Dios, especialmente en el transcurso, en el trayecto de los últimos acontecimientos que nos llevan hasta el escatón, es decir, hasta el final de la historia. ¿Ok? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Noten aquí cómo habla ya en plural, ¿verdad? Aquí se refiere al contenido de toda la revelación. Las palabras de esta profecía. Interesante, profecía. Qué interesante expresión. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro profético. Como lo es toda la escritura, ¿cierto o no? Así lo dice el apóstol Pedro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Y a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Por eso es que, como dijimos la clase pasada, Moisés era profeta, ¿verdad? Otros que por lo general no los clasificamos como profetas, la Biblia los llama profetas. A David lo llama profeta. ¿Por qué? Porque en el sentido más profundo de la palabra, más amplio, todo lo que Dios ha revelado lo revela a sus siervos. Y como vamos a ver más adelante, en Cristo todos somos profetas, no en el sentido tergiversado y perverso en que existe actualmente.
pero que compartimos la triple unción de Cristo, de sacerdote, profeta y rey. Nosotros también lo somos en ese sentido. Entonces la palabra profecía aquí no se refiere a ese mundo fantasioso y espectacular, ¿no? De que la profecía solamente se refiere a algo que profetizas y que va a suceder. Que va a suceder pronto, inmediatamente. No, las palabras de esta profecía se refiere a lo que contiene Apocalipsis y que pronto empezará su cumplimiento, pero que terminará hasta que el Señor Jesucristo regrese otra vez. Entonces, profecía no es solamente se me fue la palabra. Profecía no solo se refiere a anticipar lo que va a suceder, como los falsos profetas de hoy, ¿no? Que ya llegó a predicar un profeta y entonces te dice lo que va a suceder, como si eso fuera únicamente el significado del oficio de profeta. Toda la escritura es profética, toda la escritura. Y claro, también aquí en Apocalipsis significa lo que va a suceder, hermana. Porque en el Nuevo Testamento Cristo se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Exacto. Porque anunciaban lo que había de venir. Así es. Por eso es profecía. Correcto, pero no solamente anunciaba lo que había de venir. Recuerda, los profetas eran los que exhortaban al pueblo de Dios cuando se alejaban de sus mandamientos y los exhortaban para que regresaran a la obediencia. Por eso es que la palabra profecía no solo se refiere a predecir, no es solamente profecía predictiva, sino profecía es amplio y se refiere sí a lo que va a suceder, pero también se refiere a todo lo que Dios ya reveló y que los profetas, por ejemplo, basado en lo que Dios había revelado, lo recordaban al pueblo y reprendían al pueblo para que regresaran a la palabra revelada. Que anunciaban que Cristo. Correcto, que Cristo iba a venir, exacto. Pero los evangelios, los hechos y las cartas Sí, hablan de Cristo que ya vino, correcto. también son considerados profetas. Claro. De hecho, de manera interesante, el apóstol Pablo en Efesios 2 dice que la iglesia está fundamentada en la palabra de los apóstoles y profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, algunas personas dicen que se refiere a eso, pero también a los profetas que existieron en el tiempo del Nuevo Testamento. Y entonces, la palabra, por eso es que la palabra profecía, profetas, proféticos, nosotros lo hemos limitado y restringido al aspecto predictivo de lo que va a suceder. Pero en realidad, los apóstoles también eran profetas en el sentido más amplio, que recibieron el mensaje por medio de Jesucristo y lo dieron a conocer. Así que han sido como apóstoles. Correcto. Cristo nunca los llamó profetas. Sí, pero en ese sentido más amplio, todos somos profetas porque participamos del oficio profético de Cristo. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Como lo vamos a ver más adelante, de hecho Él lo dice aquí más adelante, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ok? Reyes y sacerdotes. No se menciona directamente profeta, pero por otras partes de la Escritura, en Cristo todos compartimos su oficio profético. El punto es que entonces la profecía no se refiere a ese sentido moderno nada más, ¿verdad? O sea, no nada más es profecía predictiva. Yo te voy a decir lo que va a suceder mañana. O te voy a decir, si estás enfermo, enferma, te profetizo que mañana te sanas y se acabó. En la Biblia incluye eso, definitivamente, a los verdaderos profetas. Pero es más amplio que eso. Por ejemplo, el libro Apocalipsis te lo está mostrando, ¿verdad? Habla acerca de lo que va a suceder, empezar a suceder para que se cumpla todo lo que ya fue predicho en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Hermano, Algo, ¿sí? Esto es más lo que se refiere ya con nosotros en 1 Corintios 14, Ajá. que dice, seguir el amor y procurar las cosas espirituales, pero sobre todo que profetizéis
Sí, Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende aunque por el Espíritu habla. sí. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Correcto. 1 Corintios 13, 14. ¿13 qué? 14. 1 Corintios 14, ¿qué, hermano? Del 1 al 3. Así es. Ahí, por ejemplo, la palabra profetizar no se refiere a predecir, sino se refiere a la enseñanza. Porque eso es lo que hacían los profetas también, ¿verdad? Los profetas sí predecían lo que iba a suceder, pero los profetas también enseñaban. De hecho, en Israel había una escuela de profetas, como si fueran seminarios, algo así. Okay. Hermana, ¿está bien? No, o sea, lo que voy es que cuando habla de que oyen las palabras de esta profecía, Sí. y entendido que Claro, no, sí, es correcto. En este caso creo que cuando dice de esta profecía, se refiere al contenido de la revelación y que lo vamos a ir estudiando en todo Apocalipsis. Lo único que estaba mostrando es que la palabra profecía no se refiere a ese entendimiento incorrecto, moderno, ¿no? De que hay profetas y te voy a decir lo que va a suceder mañana o algo así. La profecía sí es predictiva, pero no solo predictiva. Por ejemplo, en el mismo libro de Apocalipsis, como dice de esta profecía, no todo lo que dice Apocalipsis se refiere a lo que va a suceder. Hay mandamientos, hay exhortaciones, hay consuelo, hay una obligación moral. Lo incluye también aquí. Y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, ¿qué es lo que debemos guardar y obedecer? Lo que está escrito. No debemos ir más allá de lo que está escrito. Mucho cuidado con aquellos que llegan y soñé, Dios me reveló, etcétera, etcétera. Estamos llamados a leer lo que está escrito, ¿verdad? Y nuevamente, ¿por qué debemos hacer esto? Porque el tiempo está cerca. No quiere decir que ya va a suceder. Recuerden la predicación de Juan Bautista y de Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su cumplimiento inicial que aguarda su cumplimiento final. Pero el tiempo está cerca. Estamos ya en los últimos tiempos. Desde nuestro Señor Jesucristo hasta que regrese, ya son los últimos tiempos. El tiempo está cerca. Claro, estamos viviendo, hermana, en el tiempo de Apocalipsis, correcto. generalmente se llama Apocalipsis al final. Sí, algo dramático, a una crisis, ¿verdad? Y contiene esa idea. Pero Apocalipsis sí nos habla no solo de esos eventos dramáticos, sino de las cosas que van sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia hasta su consumación. Entonces, ahí lo tenemos, hermanos. Ya se nos acabó el tiempo. Preguntas, hermano. Por ejemplo, en el interlineal, hermano, ¿Sí? los verbos tanto de leer, oír y guardar, los pone como los que leyendo, Sí, los que oyendo sí, y los que guardando. correcto. Como que da mejor la idea. Sí, o sea, lo que sucede es que cuando hay la traducción, ¿verdad? Bienaventurado el que lee, da a entender también la idea de una acción que está en proceso, que es continua. El griego, el presente griego puede traducirse en presente simple como el que lee o el que está leyendo. Y eso refuerza la idea de que constantemente tenemos que leer, constantemente tenemos que oír, constantemente tenemos que obedecer. No es una actividad puntual que se acaba, sino es algo que debe suceder todo el tiempo, constantemente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hermanos, se ha acabado el tiempo. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Bienaventurado el que lee. Leamos la escritura, hermanos. Leamos la escritura. Debe ser nuestro pan de todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Preguntas, hermanos de Zoom? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en la semana leamos Apocalipsis, ¿verdad? Leamos, vengamos preparados para la clase. Terminemos con una oración, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste.
Confesamos nuestra finitud, Señor, nuestra limitación en entender este libro tan interesante, el último libro del Nuevo Testamento, pero un libro que no está desconectado de todo el resto de la Escritura. Al contrario, está íntimamente conectado, de modo que no lo podemos entender aparte de todos los demás libros del canon bíblico. Espíritu Santo, ayúdanos para que en la semana lo estudiemos, reflexionemos, meditemos y vayamos profundizando más y más. Gracias por esta gran bendición que nos das de poder iniciar el estudio de este libro tan interesante. Perdona nuestros pecados, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado y vamos a terminar ya con la grabación. Un saludo a los hermanos que nos sintonizan, que el Señor los bendiga.